Saludos cordiales para todos, este es su canal Vida y Biblia. Bendiciones, sean todos bienvenidos. Continuamos con la lectura de la introducción de los libros de la Biblia. En esta oportunidad estaremos leyendo la introducción del segundo libro de Moisés llamado Éxodo. Título. El título para el libro de Éxodo se deriva de la palabra griega éxodos, que significa salida o partida. El libro toma su nombre del acontecimiento principal, la salida de Israel de Egipto, que se registra en los primeros 15 capítulos. Autor. No es posible separar la autoría del Éxodo de la del Pentateuco en su conjunto. Tanto las tradiciones judías como las cristianas atribuyen su autoría a Moisés. Dentro del libro existen referencias explícitas acerca de cómo Moisés escribió los materiales o acerca de cómo se le ordenó escribir. Además, Jesús, al referirse al Éxodo, lo llamó el libro de Moisés. Aunque el libro en sí mismo es anónimo y parece hacer referencia a un suceso ocurrido poco después del tiempo de Moisés, no hay razones de peso para negar la autoría mosaica del mismo. Fecha y ocasión. El Éxodo continúa la historia de cómo Dios cumple la promesa de bendecir a Abraham y convertirlo en una gran nación. Comienza refiriéndose al descenso de la familia de Jacob a Egipto, asociándolo con el Génesis, especialmente en Génesis 46 del 8 al 27. El libro concluye con Israel en el Sinaí, donde se completa el tabernáculo. Aunque se han propuesto múltiples posturas acerca de la fecha del Éxodo, es creíble incluir los sucesos que se cubren en el libro dentro del siguiente contexto histórico. La llegada al poder de José probablemente precede al gobierno de los Hicsos semíticos sobre el Bajo Egipto. La referencia en el 1:8 a un rey que no había conocido a José probablemente hace alusión a la expulsión de los Hicsos por el fundador de la 18ª dinastía, Amosis I. Si se fecha el Éxodo alrededor del año 1447 a.C., el faraón de la opresión inicial probablemente habría sido Amosis I, mientras que el faraón del Éxodo habría sido Tutmosis III. El nacimiento de Moisés habría caído dentro del reinado de Amosis I. Dada la autoría del Éxodo por parte de Moisés, deberíamos datar el libro después del acontecimiento del Éxodo en sí, y antes de su muerte alrededor del 1406 a.C. Género literario. Éxodo forma una parte integral de la narrativa continua que se encuentra desde el Génesis hasta Reyes, la cual relata los acontecimientos desde la creación del mundo hasta la caída de la ciudad de Jerusalén en el 586 a.C. A diferencia de las historias modernas, que solo se centran en las actividades de las personas, esta narración se enfoca en las acciones y palabras de Dios. El Éxodo contiene una gran variedad de formas literarias que han sido integradas cuidadosamente en esta narración histórica y teológica. La victoria poética del capítulo 15 constituye el clímax a la liberación de los israelitas del ejército del faraón. El libro del pacto contiene una mezcla de materiales jurisprudenciales, imperativos morales e instrucciones para el culto. Las instrucciones para la construcción del tabernáculo y el nombramiento de los sacerdotes se presentan en considerable detalle, así como el informe de la construcción del tabernáculo. La inclusión de tipos de materiales tan diferentes dentro del Éxodo enriquece enormemente la perspectiva del lector acerca de lo que sucedió. Distintivos literarios. La narración que se registra en el Éxodo puede verse dividida en dos mitades, siendo el capítulo 18 el punto de inflexión que las une. La visita de Jetro a Moisés cerca del monte Sinaí proporciona una oportunidad para revisar lo que ha sucedido con Moisés y los israelitas en los capítulos anteriores del Éxodo. La respuesta de Jetro no
nos da un resumen adecuado de todo lo sucedido. Bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Después de echar una mirada atrás, el resto del capítulo 18 mira hacia adelante, anticipando cómo Dios proveerá en el libro del pacto juicios legales para guiar a los encargados de resolver las disputas. Mediante el establecimiento de distintos niveles de jueces en Israel, el pueblo recibirá ayuda para cumplir su llamado a ser una nación santa. La preservación escrita de las palabras del pacto de Dios tiene una importancia central para la teología del libro de Éxodo. Dios mismo no solo habla los 10 mandamientos a su pueblo reunido en el Sinaí, sino que también los inscribe en tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Los términos del pacto se especifican con más detalle en el así llamado Libro del Pacto, las palabras de Dios escritas por Moisés, mediador del pacto de Dios. Los elementos del pacto del Sinaí recuerdan tanto en forma como en el contenido los tratados de Estado del segundo milenio antes de Cristo, particularmente los tratados de Estado hititas. Estos tratados incluían un preámbulo, obligaciones generales, obligaciones específicas y una ratificación. A menudo se conserva una copia del tratado en el santuario de las distintas partes. También se ha destacado con frecuencia la similitud del contenido de la jurisprudencia de los capítulos 21.1 y 22.20 con los códices del antiguo Medio Oriente, particularmente con el código de Hammurabi de Babilonia. La jurisprudencia del Éxodo, sin embargo, da una mayor prominencia al valor de la vida humana en comparación con las propiedades.